Entonces, una de las características que tenemos que evaluar como país revisar la normativa vigente es cómo hacer para que los cambios en las condiciones originales de los contratos sean debidamente revisadas por quien deba revisarlos. En este caso puede ser la Contraloría o el OCE, porque, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, yo dejé un proyecto de ley para que la Contraloría podría revisar las adendas, que creo que nosotros no podíamos revisarlo. Discúlpeme si mi memoria me falla, tengo fuera de la institución ya algún tiempo, pero ahora, claro, cuál es el balance, ¿no? Entonces, si la Contraloría quiere estar… Una interrupción, señora presidenta. Congresista García Belaunde. Ante una afirmación del ex-contralor, quisiera que nos aclare por qué la Contraloría no puede revisar una adenda si es una adenda de un contrato. Es un contrato más, es un contrato dentro de otro contrato. ¿Por qué no lo puede hacer? Quizás nos lo pueda explicar. Señor Curi. No tengo la información en este momento. Lo que sí pedimos es, presentamos un proyecto para revisar, que creo que está en el Congreso, por acá debo tener el número, para que la Contraloría pueda revisarlo. No, pareciera que las características de la ley de contrataciones o el control gubernamental en algún momento nos impedían revisar esas adendas. No lo tengo claro en este momento, pero… Yo creo que es importante lo que dice el señor Curi, porque la nueva Contraloría o la Contraloría, el Contralor Alarcón, sucesor del señor Curi, por revisar una adenda, ha sido casi destituido. Entonces, algo, digamos, ¿qué gestión de la Contraloría con el señor Curi o con el señor Alarcón se excedió o tuvo ausencias notorias en su fiscalización? Porque, como todos hemos visto, en la adenda del Chincheros, la Contraloría sí se pronunció. Fíjese, acá tengo el proyecto de ley número 04965, donde en ese proyecto presentado, no tengo la fecha, pedimos control previo de la Contraloría de las adendas de las APPs. Aparentemente en mi comentario de repente le faltó incluir la palabra APP. En este caso, también en el caso que menciona por su intermedio congresista, creo que ese era una APP también. Sí. Después pasó a ser obra pública, estamos hablando de Chincheros, ¿no? Era APP. Era APP. Ok. Pero en todo caso, tienen el número de este proyecto de ley, es importante que le echemos una mirada, está por ahí en algún lado. Una serie de proyectos de ley que dejé al irme, que sería bueno, yo se los voy a dejar ahora. Sí, señor Curi, el congresista Acosta pidió una interrupción. Congresista Acosta. Presidenta, solo para pedir que si nos pueden dar copia de la presentación, nos ayudaría un poquito más tener esta copia a la mano. Gracias. Con mucho gusto pueden grabarla en el disco, no traje papel físico, pero podrían grabarla en el computador y luego distribuirla, señora presidenta. Si Vamos a proceder a realizar las copias, congresista Acosta, se le va a alcanzar en el transcurso de la exposición. ¿El siguiente lámina? No, después lo graba. Bueno, ahorita. Bueno, después de la siguiente lámina del proyecto Alto Piura, tenemos el Interceptor Norte. Es una obra realizada por Odebrecht y en asociación con otras empresas por 160 millones de soles. El perjuicio es
12 millones de soles, postergación de la suscripción del contrato, se perdieron 6.800.000, la construcción de un sistema de rebozo de emergencia de aguas residuales diseñado para evacuar directamente a Río Rímac sin haber previamente requerido la autorización correspondiente, un gasto innecesario de 3 millones, una responsabilidad civil, denunciado al gerente general y su equipo. Proyecto Olmos. Este es un informe de control simultáneo donde se encontraron un problema con respecto a las pólizas contratadas. Se generaron gastos innecesarios, incurridos, se reconocieron gastos por casi 2 millones de dólares. Se determinaron faltas administrativas. El Hospital Lorena. Siguiente. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud. Una carpeta de control donde se realizaron denuncias penales al gerente general y los funcionarios que figuran en la lámina. Es un proyecto de 197 millones de dólares realizado por OAS en asociación con otras empresas. La responsabilidad es de carácter penal. Siguiente. Puente Pumahuasi, igual una obra realizada por Provías, ejecutada por Querodes Galbao y con la asociación con Camargo Correa. Se aprobó un expediente técnico que no contaba con información topográfica actualizada, generando necesidad de reformular el mismo y la ampliación del plazo de la ejecución de la obra con mayores gastos generales ascendentes a 5 millones de soles. Este es civil y administrativa. Si se dan cuenta, este es un problema de carácter técnico. No fueron lo suficientemente pulcros en la realización del expediente y generaron gastos adicionales, por lo tanto es una auditoría que generó una responsabilidad civil al director ejecutivo del proyecto. La carretera Guaitía, realizada por Andrade Gutiérrez, valor de 26 millones de dólares. También hubo una denuncia penal. El bypass del 28 de julio. Este es un informe de control simultáneo. En el año se realizó en el 12 de mayo del 2015. La línea amarilla, como saben, la realizó OAS. Y encontramos una serie de problemas en ese momento como es control simultáneo. Es interesante mencionar que hay una discusión sobre si es vinculante o no es vinculante las opiniones previas o las acciones de control preventivo o simultáneo. No es vinculante. Más adelante, si el Congreso de la República decide elevar el control simultáneo y sus resultados a una característica de vinculante, es decir, que haya una responsabilidad que tenga que asumir alguien, lo que le sugeriría por la experiencia, que no se inhiba del control posterior, porque en el proceso de licitación, durante el proceso de selección, pueden haber problemas de carácter penal, sí, como lo hubo en el gasoducto. Por eso fue el proceso de selección, ni siquiera la ejecución. Pero si hay una denuncia, si una veeduría deriva de una denuncia penal, la recomendación que me permito, con mucho respeto, Presidenta, es que el control posterior siga existiendo. No se puede parar la acción de la Contraloría. Bueno, el bypass, a lo que voy es que en este caso es una acción de control de carácter simultáneo, informe de control simultáneo, pero si se dan cuenta de las observaciones, las voy a leer. El expediente técnico elaborado en base al primer master plan del proyecto Río Verde y obras de integración, cuyo costo ascendía a $1,5 millones de dólares, quedaría sin utilizarse. Recuerden que había el proyecto de Río Verde y luego la municipalidad trasladó los fondos para hacer la obra 28 de julio. ¿Y qué fue del $1,5 millones de dólares que se gastaron en los estudios? Sí, hay una responsabilidad. No, como es simultáneo y no hay vinculación,
no se podía realizar una acción civil para recuperar ese 1,5 millones que se gastó por gusto, en todo caso. No se han cumplido con los procedimientos del SNIP, que escuchaba anteriormente la importancia, o sea, sabemos la importancia del SNIP, y aquí no se cumplió con los procedimientos del SNIP, y se ocasionaron impactos negativos en los planes de los desvíos, el denominado expediente técnico que se aprobaron no cumple con los requisitos establecidos en el contrato de concesión. O sea, si bien es la importancia de la prevención, cuando se habla mucho de la prevención, la Contraloría con sus actividades preventivas, muchas veces cuando nos enfrentamos o cuando se enfrenta el control gubernamental a situaciones como donde trata de prevenir, pero los procesos continúan. ¿Dónde está la primera barrera de control? Siempre, y eso para ponernos de acuerdo, y si me permiten, ya que he regresado al hemiciclo después de mucho tiempo, es importante que se me fue la idea. Es importante. Es importante, vinculante o no vinculante. no, me refiero a que es muy importante saber que el primer responsable de cuidar los recursos públicos es el gestor. O sea, la prevención está en institución, la primera prevención. De acuerdo con las normas internacionales, hay 3 niveles de control. El primero, la primera barrera es el gestor, el que gestiona. La segunda barrera es el control interno. Tiene que haber un buen control interno, cosa que es dificilísimo. El país está en las normas de control interno, de control gubernamental, están muy bajos la aplicación de las normas. Y el tercer control es el control externo. No estoy diciendo, o sea, esos controles tienen que funcionar para que el país avance con mayor solidez en el tema de la corrupción. O sea, y ahí tenemos por eso, obviamente, cuando entra la Contraloría, a veces fastidia, obviamente, fastidia muchísimo, quizás, pero a veces encontramos situaciones que derivan, que son evidentes, y fíjense, todos estos casos, la mayoría de los casos vienen avanzando en forma sostenida y sólida en el Ministerio Público y Poder Judicial. Siguiente, estamos en el Metro de Lima, línea 1, tramo 2. Perdón. Sí, ¿puedo interrumpir? congresista Costa. Sí, en el caso del bypass de 28 de julio no hay un daño estimado, a diferencia de todos los otros proyectos donde la Contraloría se ha estimado un daño. ¿A qué se debe eso? Gracias, por su intermedio, señora presidenta. En este caso, por ejemplo, sí se puede estimar un daño y se refiere al $1,5 millones que quedó en el aire porque se transfirieron, hubo una transferencia presupuestal de un proyecto A un proyecto B. El proyecto A tenía sus estudios, había gastado dinero, pero ese dinero que se gastó para ese proyecto, técnicamente hablando, se fueron al agua porque pasamos a otro proyecto, sin pasar por el SNIP. Si hay un daño, lo que ocurre es como no es vinculante, señora presidenta, por su intermedio, como no es vinculante, la acción de control simultánea no se podía hacer denuncias. Tienen carácter de recomendación. Es por eso que, si no me equivoco, el actual Contralor en alguno de sus speech ha mencionado que va a presentar un proyecto de ley para hacer vinculante el control preventivo. Habría que analizarlo. No sé si respondió su... En Metro, el consorcio de tren eléctrico, este es un proyecto entre Odebrecht, un consorcio entre Odebrecht y Graña y Montero. Esta es el tramo 2, que va hasta la avenida, hasta San Juan del Lurigancho. Este es un control simultáneo, valor casi $600 millones. Y algunos resultados interesantes, no contaban, o sea, fíjense, se entrega la buena prueba, pero no se contaba con la libre disponibilidad por parte del terreno. O sea, empezamos un proyecto, pero no se puede, o sea, se firma un contrato, quizás hay adelantos inclusive, pero no se puede realizar el proyecto porque no se tiene la disponibilidad de la ruta. Se evidenció deficientes procesos constructivos que afectan la calidad de la obra, como por ejemplo la estación de Santa Rosa,
problemas de interferencias con servicios públicos. Lima es una ciudad compleja, grande, ha crecido en forma desordenada, y si estamos hablando de un tren que va a atravesar Lima, de norte a sur y de este a oeste, se requiere que los estudios se hagan con mucho cuidado para evitar problemas como los que ocurrieron. La planta de tratamiento de Huachipa, igual. Este es un oficio, el 218, del 6 de noviembre de 2015, la entidad CEAPAL, como saben, se encontraron una serie de riesgos que posteriormente, si no me equivoco, control posterior a mi época, se encontraron algunos problemas mayores y que con el fenómeno del Niño se hicieron más graves aún. Siguiente, por favor. Vamos a entrar, señora Presidenta, al control previo. Esto va a ser muy rápido. El control previo. La Contraloría previamente revisa los expedientes de contrataciones y tiene la facultad de aprobar los adicionales de obra o no. En este sentido, la Contraloría, siguiente por favor, es una sola lámina, se solicitan montos, se aprueban, la Contraloría tiene la capacidad, o sea, revisar, los ingenieros revisan los expedientes, aprueban la cantidad correcta y la diferencia que se ahorró para el Estado, siguiente lámina, son como 300 millones de soles. Y ahí nos vamos a las IRSAs. Motivo también, Presidenta, de la solicitud recibida. ¿Puede levantarla, por favor? La siguiente lámina. Bueno, esta es una lámina didáctica donde muestra los proyectos IRSA, ¿no? Tenemos la IRSA Norte en el mapa. Las IRSA Sur es la que tenía 5 tramos, tramo 1, el tramo 2, están ahí todos descritos, fue la más, digamos, más grande y más costosa, y luego la más pequeña era la IRSA Centro. Veamos la siguiente lámina. No sé, quería mostrarles lo que en esa época ya habíamos detectado. Por eso creo que se presentó, digo creo porque me puede estar fallando la memoria, se presentaron el proyecto para revisar, para que la Contraloría revise las adendas, porque fíjense la diferencia entre el valor de la inversión estimada con el compromiso final, fue casi el doble. Esto no es normal. Los megaproyectos que se desarrollan normalmente en el sector privado cuando se hacen bien, las diferencias pueden ser 10, 15, 25%, 30%. Ya cuando se da una diferencia de 40%, yo creo que ya el ingeniero de obras tiene problemas, o el responsable del proyecto. Pero en este caso, en las IRSAs costaron el doble de lo que se había presupuestado. Obviamente hubieron problemas, seguro, pero los problemas en estos grandes megaproyectos se supone que tienen que preverse. Entonces, esta lámina yo creo que muestra en una sola página lo que le costó al país la decisión de realizar estas importantes carreteras por 1.500 millones, pero terminaron costando 3.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Tampoco, como podemos ver, señora Presidenta, la Contraloría sí estuvo, la Contraloría, digo, el equipo de la Contraloría, la dirección de la Contraloría visualizó, tuvimos una preocupación importante en los megaproyectos que se visualizan en los resultados de los trabajos realizados. Y eso con la escasez de ingenieros que teníamos. Y digo escasez no porque hubo ninguna otra razón. Nosotros tenemos muchos concursos que hemos solicitado ingenieros, lanzado concursos públicos para contratar ingenieros. Lo que ocurre es que
La cantidad de proyectos que ustedes están viendo, estos son no solamente los brasileros, son proyectos hechos por Brasil. Hay un montón de obras que son realizadas por contratistas peruanos. Todos los ingenieros estaban ocupados. Cuando uno quería salir a contratar ingenieros, dentro de las escalas salariales aprobadas, sea nosotros o cualquier otra institución, no alcanzaban esas escalas para pagar lo que estaba pagando el sector privado. Ese es un dato que es importante tener en cuenta. Hoy en día la situación es algo diferente por la situación, por la coyuntura del problema del abajato, porque hay mucha gente que está ahora buscando trabajo. Pero en su momento, en la época a mí que me tocó dirigir la Contraloría, la demanda de ingenieros era total, o sea, no había ingenieros en el mercado para contratar. Era una situación difícil, pero nosotros como sí teníamos nuestro pequeño área pequeña, teníamos como 100, 200 ingenieros, no me acuerdo, y con ellos hicimos todo este trabajo. Bueno, IRSA Norte, se hicieron 3 acciones de control, 2 de control posterior, monto adjudicado 258 millones, terminó en más del doble, 98%, perdón, siguiente lámina. Aquí se adjudicó la buena pro sin contar con el informe previo de la Contraloría, eso ya creo que lo sabemos todos. Se modificó el último párrafo literal A de la cláusula 3 del contrato respecto a las garantías, otorgándose mayor. Estos son los hallazgos, digamos, las observaciones a ese proyecto, a la IRSA Norte. Todavía no terminé, por favor, regrese. Se otorgaron mayores beneficios al concesionario. En la cláusula 18 del proyecto de línea de crédito, el concesionario declaró la inexistencia de procesos judiciales. Este es otro tema interesante. No podía concursar en ese momento la constructora Norberto Odebrecht porque tenía juicios y de acuerdo a la ley de contratación no podía. Ahora vamos a ver por qué siguió. Se convocó un concurso sin cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por la ley. Siguiente. Los técnicos legales, perdón, no la ley, el SNIP. La IRSA Norte, más regularidades identificadas. Siguiente, y voy a dejarles el cuadro. Y aquí hay un tema importante que ha sido claramente descrito en el informe de nuestro anterior, el que lideró la comisión. La ratificación legal de los hechos previos a la suscripción de los contratos se realizó con la 28670, creo que en esta mesa todos conocen esta norma. Lo cual significó una declaración del legislador que los mismos se dieron conforme a ley. Entonces, la Contraloría emitió el informe 038, IRSA Norte, como resultado de la auditoría, la cual fue remitida el 22 de marzo al Congreso de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a Proinversión, al MTC, para que tomen conocimiento de los problemas detectados y los efectos de la Ley 28670. IRSA Sur. IRSA Sur se hicieron 22 acciones de control presidenta, de los cuales control previo 14, control simultáneo 3 y auditorías de control posterior 5. Siguiente. La primera sección de esta lámina muestra quiénes son los contratistas responsables de cada uno de los tramos. Tramo 1, Grañy Montero con JJC, el tramo 2, Norberto Odebrecht con Grañy Montero, IRSA Sur, Norberto Odebrecht, Grañy Montero también, el tramo 4, Andrade Gutiérrez con Camargo Correa y Queiroz Galbao, y el 5 con Hidalgo y Concesionaria del Norte. La inversión 1.184 y terminó. El monto ejecutado es 2.346, modalidad APP, cofinanciada. Perdón. Una interrupción Sí, del congresista perdón, Costa. el monto ejecutado incluye lo que va a costar durante 25 años el mantenimiento de la obra, o estamos acá hablando solo del costo de la obra de ingeniería civil. Sí, por su intermedio,
presidente, este es el costo del monto ejecutado a la fecha del informe. No incluye el valor actual de los flujos relacionados con los peajes o cualquier otro ingreso que esté dentro del contrato. ¿Y la fecha del informe es hoy día? Este informe tiene fecha 15 de noviembre de 2015, presentado, como mencioné, y para aquellos, con su permiso, señor presidente, este informe fue el que le presenté al congresista Pari en su momento, en donde yo ya estaba de salida, estaba en mis fines del 2015, yo me fui en el 2016, y lo comenté, consideré apropiado presentarlo nuevamente porque reúne las características de la invitación que amablemente me acaba de hacer la comisión, y resume con mucha propiedad lo actuado por la Contraloría General de la República y obviamente por el equipo que comandaban la división de megaproyectos. Me queda claro, presidente, el monto ejecutado al 15 de noviembre del 2015, todo lo que se ha gastado en la construcción de la obra y en el mantenimiento de la obra hasta ese momento. Ahora, el monto adjudicado, ¿qué cosa incluye? ¿Incluye solo el monto de la construcción de la obra o también incluye el estimado en base a los pagos y pamos iniciales de lo que iría a costar la obra al 15 de noviembre de 2015? No sé si me dejo entender. Porque, o el monto adjudicado es el monto que incluye el costo de la obra más el mantenimiento a 25 años. Ese dato no lo tengo en este momento, está en el contrato y está en el informe de la Contraloría que podría solicitarle a la Contraloría o ustedes solicitarle a la Contraloría, pero es probable que el monto adjudicado es el monto que tendría que costar porque estamos hablando de una carretera, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando adjudico una carretera, y creo, se adjudica la carretera y se adjudica, esta es modalidad de APP, es decir, una asociación pública-privada en donde hay ingresos, el mantenimiento se incluye y que se iba a pagar el mantenimiento a través del peaje. Entonces, se me dificulta en este momento tener una respuesta exacta, con cargo a confirmar Es probable que lo que dice nuestro invitado sea exacto, que el monto adjudicado es el estimado de lo que costaría la obra. A nosotros nos han informado acá, el que era ministro de Transportes en ese momento, el ingeniero Ortiz, nos dijo que el monto de la construcción de la obra comenzó en 860. Entonces podría, digamos, está más o menos cerca que eso. Pero lo que sería interesante es establecer cuánto es el monto de lo ejecutado, porque lo ejecutado podría incluir solo lo que costó la obra misma, o también, adicionalmente, lo que se ha ido pagando ya para el mantenimiento. Entonces, para poder tener una idea exacta de costo de obra inicial y final y costo de mantenimiento inicial y final, tendríamos que poder distinguir eso como comisión más adelante. Gracias. Continúe, señor Curio. Gracias. Siguiente, por favor, los resultados de los trabajos realizados por la Contraloría, que fueron realizados durante la etapa de la construcción en la IRSA Sur. Hay algunos problemas ahí que están en la lámina, la fijación de la forma de pago del plan anual, de su exclusión como factor de competencia, una serie de problemas, como la forma del pago y su exclusión como factor de competencia y los mecanismos de salida del contrato desvirtúan la naturaleza de la concesión. Aquí es un tema técnico. La inversión señalada en el estudio de factibilidad revela que el costo por kilómetro de vía sin asfaltar supera en promedio en más del 100% los costos por kilómetro de rehabilitación de vías ejecutadas por Provías en proyectos similares. Es un dato importante. En la distribución de los riesgos se advirtió la mayor carga la tiene el Estado, riesgos de construcción y sobrecostos. Estamos hablando del contrato y de los precios pactados en el contrato. Los valores de los índices de rugosidad de la carretera consignados en el contrato en el tramo 3 exceden los valores máximos exigidos por las especificaciones técnicas del proyecto.